Hola mi gente, bienvenidos todas a mi canal. Yo soy J Love y yo estoy acompañada de esta belleza, Vane. Sí, Vane, vamos a hablar de un tema bien interesante. Un tema que a ustedes les dejó o quedó rondando en su cabeza después del último video que hicimos acerca de la primera vez. Y esto va mucho del tema del abuso sexual en menores de edad. Vale, bienvenida a mi canal. Muchísimas gracias por... Eres la primera invitada que tengo, de verdad, o sea, tener así que hablar, conversar con alguien, eres la primera acá. Me encanta. ¿Ok? Hubo mucha controversia con respecto al video anterior donde todos hablamos de la primera vez y tú tuviste la valentía, porque para mí eso es una valentía enorme de confesar que has tenido dos primeras veces. Una que quizás muchas personas viven. Cuando yo leo las estadísticas, gente, quiero decirles que me alarma un montón. Es como que el 90% de los niños o de menores de edad han sido de alguna forma abusados sexualmente. La mayoría, primero, no los dice. Segundo, no son capaces de enfrentar eso. Y muchos tienen como, van a tener durante toda su vida ese episodio marcando lo que va a ser su vida en general. Así que bueno, Vane, por eso te invité, dije, vamos a hablar de este tema. Sé que no es un tema, mira, me vi todos tus videos, vi que cómo tomaste la decisión, en qué momento tú dijiste, yo necesito o yo quiero hablar de este tema cuando hay demasiadas personas que han vivido un episodio de abuso y dicen, bueno, me lo quedo yo, me lo trago yo, no lo digo de mi familia. ¿Qué te motivó a decir, ok, en el mundo yo quiero comentarlo? Lo que pasa es que en el momento que yo lo decido, ya yo venía con muchos procesos por el tema de callarlo. Tenía mucha baja autoestima, estaba pasando por una ruptura amorosa, sentía que algo me estaba estancando y que seguía dando vueltas en el mismo círculo. Y ya yo había aceptado la parte de que había sido abusada, pero nunca la había contado, ni siquiera con psicólogos ni nada. Eso lo hice después de tomar la decisión de hablarlo. Y lo practiqué muchas veces para decírselo a mi mamá. De hecho, lo practiqué primero con los amigos más cercanos que tenía en ese momento. Y era como que, bueno, necesito ver la reacción de ellos, a ver cómo me siento yo contándoselo a otras personas, porque no se lo había dicho nunca a nadie. O sea, eso me lo guardaba yo para mí y había tenido 1001 psicólogos y ninguno lograba sacarme esa información. Yo creo que es importante aclarar algo. Cuando somos pequeños y tenemos obviamente poca experiencia, estamos descubriendo lo que es el mundo como tal, no podemos saber cuándo alguien está abusando de nosotros. O sea, simplemente hay personas que se acercan a nosotros, nos dan indicaciones, nos dan algunas órdenes y tú dices, ok, es un familiar y esto está bien, ¿no? ¿Cómo fue tu historia? ¿Va? ¿Cómo pasó? ¿De qué historia estamos hablando? ¿Qué ocurrió en tu entorno? ¿Quiénes fueron las personas que abusaron de tu inocencia? Porque así lo veo. Bueno, la primera persona fue a los 6 años, fue el esposo de una señora que trabajaba en la casa donde yo vivía. Y él fue la primera persona. Quiero aclarar que todo el tema de mi abuso era sexo oral, o sea, me tocaban y no llegaba al punto de yo tocarlos a ellos porque mi reacción era quedarme tiesa, o sea, yo me paralizaba. Okay. Y no reaccionaba y no hacía nada hasta que terminaba todo. Él fue la primera persona. La segunda fue su hijo. Y... Ya va, o sea, era una persona que iba a trabajar en tu casa, el esposo iba, sí. Y de vez en cuando yo estaba siempre sola. Entonces era como que si tenían que hacer trabajos de, no sé, bombillos o lo que sea en mi cuarto, aprovechaban que yo estaba allí, nadie estaba pendiente de qué estaba haciendo yo, ni con ¿de qué edad estamos allí. Hablando? 6, 7 años más o menos. Ok. Sí. Luego el hijo llega a sus vidas y también lo intenta y pues lo logró, solo que igual mi reacción siempre era la misma, yo siempre me quedaba paralizada. Tú en tu mente, obviamente cuando tienes 6, 7 años, yo digo, por lo menos si me ponen a mí delante de una cámara y me dicen, ¿qué sentías tú a los 6, 7 años? Quizás no puedas recordar. Pero ¿de qué forma tú recuerdas el momento? ¿Sentías culpa? ¿Decías, esto no debe ser, o esto debe ser, o no sé qué está pasando? ¿Cuál era como...? Me daba miedo. O sea, era miedo de, siento que me van a regañar muy fuerte si yo digo que esto me está dando miedo. Ese era el pensamiento que yo tenía en ese momento de niña. Era lo que más se me viene a la mente ahora, porque yo de eso tengo muy vagos recuerdos. O sea, como que recuerdo ciertas cosas que son imposibles de olvidar, pero los que sí más recuerdo son cuando estaba más grandecita. 10, 9, 11 años, 12. Hay un episodio en tu vida que se repite, ¿no? Y tú dices, sí, con diferentes personas. O sea, sí, no es como que el primo, el tío, el abuelo, porque lo he visto en muchos casos. Quiero aclararles, o sea, o quiero quizás
comentarles, mi mamá es médico, es anestesiólogo, y mi mamá trabajó por mucho tiempo en hospitales de niños y llegaban casos que yo no lo podía creer. Obvio, toda mi vida he estado alrededor de todo este núcleo y de toda esta información, y era llegar a mi casa, mi mamá destruida por decirme, mira, llegó una niña de 11 meses con todos sus órganos destruidos porque las violó el papá, y obviamente tu cuerpo a los 11 meses no está preparado para que alguien pueda atacarte de esa manera sexual, ¿no? Y para mí eso siempre estuvo en mi cabeza. Yo creo que, claro, o sea, la educación y todo este rollo juega un papel importante, porque hay algo que tenemos que aprender o desaprender o ver de qué manera le podemos darle algunas pautas. ¿Qué sientes tú? O bueno, vamos a ir por el orden cronológico. ¿En qué momento lo enfrentas tú con tu familia? ¿A qué edad? Yo tengo 26, a los 24. Pero pasó muchísimo tiempo, Vane. Y la última persona fue mi papá a los 19. ¿Tu papá biológico? Sí, mi papá biológico. ¿Cómo es esta historia? O sea, ya va. Habían pasado varios procesos. ¿Cuántas personas llegaron a abusar de ti? Alrededor de 10, 11, más o menos. Es la cuenta que yo saco tratando de recordar cada momento. Y ahorita en este momento, Vane, tú dices, esto quizás se pudo haber evitado de cierta forma. Sí. ¿O por qué? O sea, ¿por qué no hablaste? ¿Tenías miedo de decir qué pasó ahí? Lo que pasa es que allí yo siento que juega más el tema de que, por ejemplo, mi mamá, no la culpo, pero era una mamá soltera. Entonces estaba muy enfocada en trabajar demasiado. Ella era cabeza de toda la familia completa por el lado materno. Entonces era toda esa presión, el tema de país Venezuela, tenías que generar muchos ingresos, pagarme a mí el colegio, todo lo que yo necesitaba. Entonces ella de alguna manera se entregó demasiado al trabajo, descuidó esa parte de mamá gallina, de ok, ¿qué está pasando con mi niña? ¿Con quién la estoy dejando? ¿A quién se la estoy dejando? ¿A quién se la estoy encargando? Claro, porque de verdad queremos aclarar un poco la situación de Venezuela, que quizás no tenga un referente en otras partes. O sea, necesitas producir. Sí. En Venezuela te come en todo sentido, ¿no? Y por eso yo soy tan, y te lo juro, Vane, hago tanto hincapié con el tema de tener hijos. La gente me ataca, me dice, no, pero la gente te queja. No, gente, o sea, tener la supervisión de un niño cuando estás tan pequeño implica demasiadas cosas. Y otros pueden juzgar y pueden decir, pero le puede pasar a cualquiera. Quiero que lo sepa, que cualquier persona que está allí oyendo esto puede decir, o sea, de cierta forma decir, yo quiero tener un hijo, pero quizás lo voy a dejar en una guardería, o quizás lo voy a dejar con la vecina porque la vecina me lo va a cuidar. ¿Quién está alrededor de la vecina? A mí me pasó algo muy curioso, y 2 personas de las que me abusaron, una era el hijo de una psicopedagoga que yo tenía. Imagínate. Y el otro era un profesor de inglés en un centro de idiomas que es muy reconocido en Maracaibo. Y era un profesor gringo él, o sea, yo tenía clases privadas con grupos pequeños, éramos 5 niños. Y el tema de que siempre me iban a buscar tarde era como presa fácil para esos momentos. O sea, lo puede estar viendo cualquier persona, y no necesariamente porque seas psicólogo, porque seas hijo de tal o porque seas lo otro, te salvas de que no te pase. Es un punto demasiado importante. Ahora, Vane, viviste todos estos episodios durante tu niñez, llegas a la adolescencia y conoces a tu padre. Vane es hija de una madre soltera que le tocó guerrear, todo el cuento, y conoces a tu padre. O sea, ¿qué pasó allí? ¿Cómo? Ok, yo conocí a mi papá a los 17. Nosotros primero estuvimos hablando por mensajes, por PIN en ese momento. Luego nos conocimos en persona, y de allí en adelante la relación fue muy rara porque nos entregamos demasiado por la emoción de, ok, sé quién eres ahora, después de tanto tiempo de no saber cómo eras físicamente, ahora sí tengo una idea clara de quién eres, te voy a disfrutar porque yo sé que ya estoy en una etapa en donde no me importan mucho mis papás, o sea, estoy en esa etapa de quiero rumbear, quiero... Claro, todo. 17 años. Sí, entonces... Pero ya hasta este punto de los 17 años... Tu manera de enfrentar esto era como un vago recuerdo, o sea, no me importa, porque quiero aclarar algo. Hay muchas personas que sufren de este abuso y se sienten culpables, ¿no? Es como que era mi culpa, capaz, o quizás algunos padres cuando se enteran de esto es como, le puse quizás una braguita muy corta a mi hija, o sea, hay un tema de culpa, y quiero que sepan siempre, que lo tengan muy claro, y para esto yo me he educado un montón con psicólogos, sexólogos, y es que eres una víctima, no eres la culpable. O sea, como tú hasta los 17 años llegas a vivir tu vida diciendo como, bueno, esta soy yo, estoy relajada,
Yo creo que mi manera de enfrentarlo era en otras situaciones. O sea, yo siempre sentí culpa, pero trataba de enfocar esa culpa en otras situaciones. Tenía la autoestima muy bajo, no me podía sentir rechazada en lo más mínimo, de que si mis amigas salían al cine y no me invitaban, yo sentía una traición, pero mal. O si yo veía que todas tenían noviecitos y yo no me abría ninguno porque ninguno me gustaba, porque no quería nada que tuviera que ver con eso, entonces ya ahí era otra vez el sentimiento del rechazo, y yo en mi mente me sentía culpable porque por haber vivido todo eso tengo que estar lidiando con esto. Claro, sin saber que ellos obviamente no tenían ni idea. Exactamente. Pero tú sentías que era como que algo que disparaba y que, ay, tal, seguro yo debo saber, seguro yo soy diferente por esto. Yo tampoco sabía asumir el hecho de que yo decidí callármelo. Entonces yo no sabía cómo asumir esa responsabilidad de que yo misma me estaba cargando. Entonces era como que prefería proyectarlo de otra manera. Claro, buscar otras justificaciones para tú decir, bueno, ok, esto es lo que me tocó. Sí. Conoces a tu padre, lo veías, lo idealizabas o decías que, bueno, querías llegar a ese momento o no, te daba igual. La verdad ya llegaba a un punto en donde me daba igual conocerlo o no, porque ya estaba grande y no tenía como ese sentimiento paternal de quiero a mi papá, lo extraño, me hace falta, no. Pero mi mamá sí tenía como eso presente de necesitas conocerlo, no sabes si tienes hermanos, el mundo es muy pequeño, ella pensaba, y si te enamoras de tu hermano, ¿qué vas a hacer? Claro. O sea, es una mentalidad de novela, pero podía pasar. Y ella lo busca, lo encuentra, nos llegamos a conocer y la relación fue muy bonita al principio hasta que yo comencé a notar situaciones muy extrañas de su parte. Él me celaba demasiado, me vigilaba, no le gustaba verme con hombres, me cambiaba la forma de vestir, me decía que tenía que verme más adulta. O sea, yo hubo un punto que me sentía como una muñeca y me estaban, o sea, como vistiendo y decorando al gusto de esa persona. Total, era un abuso total, porque en el fondo estas alarmas se encienden cuando tienes una relación de pareja y tu pareja quiere decidir sobre la manera que te viste y tal. Todo esto tiene que prender algunas alarmas y decir, ok, ya yo tengo he vivido todo este tiempo sin ti, porque tienes que llegar ahora a pretender cambiar lo que yo creo que está bien. Exacto. ¿De qué manera se da ese abuso? ¿Van? ¿Estaban solos o cómo fue la situación? Nosotros viajábamos todos los fines de semana a un estado de Venezuela donde vivían mis abuelos, porque de todos los nietos yo fui la que más tuvo la iniciativa de disfrutármelos antes de que pasaran a otra vida, ¿no? Entonces viajábamos todos los fines de semana a estar con ellos, a compartir con ellos, y de alguna manera en uno de esos fines de semana nosotros nos quedamos solos en un cuarto en donde nada más había una sola cama, porque en ese momento yo no recuerdo si era que la otra cama estaba dañada o la estaban vendiendo, no sé, total que había una sola cama. Estábamos acostados durmiendo, supuestamente él pensaba que yo estaba durmiendo, y me comenzó a hacer cariñitos en el pelo, a hacerme cariñitos en el hombro, hasta que se comenzó a pasar, y yo en ese momento estaba a punto de quedarme fría. Pero yo dije, no puede ser, o sea, no, yo no me puedo permitir que ahora con este ser que me ha hecho la vida cuadritos con toda la intensidad, yo no voy a permitir que esto pase. Y fue increíble, pero él cuando estaba a punto, o sea, ya yo estaba sintiendo su parte íntima y todo, estaba erecto, todo, lo tenía afuera, todo, o sea, era una cosa que yo decía, no puede ser, me volteo y yo estaba pálida y le dije, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué haces? No entiendo, o sea, explícame. Y él se puso blanco, o sea, no sabía hablar en ese momento, se le olvidó hablar, no supo de nada de la vida, estaba todo tenso, no sabía qué hacer. Claramente yo me encerré en el cuarto, lo dejé afuera, y al otro día fue que hablamos y su respuesta fue terrible. A ver, era tu padre, él tenía otras niñas, o sea, ¿qué te dijo? ¿Cómo lo hablas? Porque yo digo que ya, obvio, teniendo como más conciencia, sí, porque estamos diciendo que una chica de 17 años puede tener un poco más de conciencia, no la conciencia suficiente como para decir esto está bien, esto está mal, pero igual ya habías vivido otros episodios y dices, obviamente, eres mi papá, ¿qué estás haciendo? Sí. En ese momento yo ya tenía 19, yo lo conocí a los 17. Entonces yo en ese momento obviamente ya pensaba en el tema de mi hermana, porque yo tengo una hermana por parte de papá. Entonces yo toda la noche estuve pensando, ¿será que él hace eso también con mi hermana? Porque para ese momento era una niña, o sea, tenía, no sé, como 4 años, algo así. Entonces era como, no puede ser, y dándole vueltas al asunto, ¿cómo lo voy a abordar? No le puedo decir a mi mamá porque no estoy lista para enfrentar esa situación, pero tampoco la puedo ignorar.
Y lo primero que le pregunté fue si lo hacía con mi hermano y me dijo que no porque a ella sí la había criado y a mí no. Entonces él a mí no me veía como hija. O sea, él te veía como cualquier persona que pudiera llegar a su vida y tuviera la oportunidad de hacerlo. Correcto. O sea, me diste la oportunidad de hacerlo y bueno, acá estoy. Y ¿cómo esa relación se rompe? ¿Cómo tú hablas? ¿En qué momento decides decir, esto no está bien y necesito hablarlo? Cuando mi papá desaparece nuevamente de mi vida, yo comienzo a tener como peores situaciones emocionales porque ya había perdido amistades, yo misma me encerré en un hueco muy oscuro, había perdido una beca universitaria, casi a más de la mitad de mi carrera, tenía que asumir la responsabilidad de trabajar para yo pagarme la universidad porque era la regla, era el acuerdo que tenía. Me había ido de mi casa porque yo no aguantaba la presión, estaba en un punto en donde yo sentía que me estaba ahogando y no podía salir así. Ya cuando yo veo que se está haciendo cada vez más grande y más grande y más grande, se me presenta la oportunidad de hablarlo por Instagram y hice un post, pero un post súper malo, porque era una foto mía que sí sonriendo, diciendo que yo había sido abusada en la descripción. Y me llama una persona que en ese momento era productora de un canal de televisión nacional. Y me pide pauta y tenía una semana para decírselo a mi mamá porque iba a salir en televisión. Claro. Entonces era o lo decía o lo decía. Porque era un programa que veía mi abuela, que veía mis tíos, mis primos, todo. Y yo no iba a salir ahí sin avisar. Y menos con el tema con el que iba a salir, que era delicado. Y entonces estuve una semana hablando con mis amigos, tratando de ver si yo de verdad estaba lista para hablarlo o no, así enfrente de gente, de muchas personas, no sé, yo en ese momento estaba muy dispersa, pero dije que sí. Solo que no quería decir exactamente quiénes habían sido las personas que habían abusado de mí, sino yo simplemente quería decir fui abusada y ya. Pero cuando lo enfrentas con tu mamá, o sea, tú dices, bueno, tengo todo esto, voy a hablar con mi mamá, o sea, ¿cuál es su reacción? Ella se quedó pálida, o sea, ella no sabía qué decir y luego después de su reacción, cuando ya ella entró en ella, supongo, me dijo que era algo muy común pero que no era normal y que no me sintiera culpable, que no me sintiera sola, que eso era lo que pasaba hasta en las mejores familias, que ella quería saber todo con más detalles, que se sentía muy culpable, que porque no lo había hablado con ella antes, pero nuestra comunicación antes no era muy buena. Entonces ahí comenzó como esa sinceridad entre madre e hija de mira, ¿cómo te lo voy a contar si nuestra comunicación era pésima? Y yo creo que ese tema de tener pésima comunicación con los padres es muy común. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo menos, ya esta generación, yo pudiera ser tu mamá, o sea, es una generación más arriba, y ver cómo era la comunicación de antes de los padres con los hijos era como netamente, bueno, cosas básicas y que no estaban dentro del espectro de esto puede ocurrir, esto le puede pasar a mis hijos, sino que bueno, yo los tengo y los crío y Dios va a decir que no, bueno, nadie se le va a acercar. Yo creo que cuando yo veo las cifras y que me alarman, obviamente he tratado de investigar un poco sobre el tema y digo, wow, o sea, estamos más propensos de lo que creemos. Yo, de corazón, acepto que a mí jamás estuve involucrada, o bueno, que yo no lo recuerdo, estoy con pésima memoria, pero nunca recuerdo. Mi madre era muy, pero extremadamente estricta con el tema. Incluso nosotros no podíamos, eso me lo cuenta mi madre, no nos bañaba y no nos dejaba que mi padre nos secara o nos pusiera la ropa. Para ella era como, ¿por qué? Porque mi mamá es médico y estaba como que tenía más conciencia de lo que podría ocurrir, incluso desde el círculo familiar, porque casi siempre pasa en el círculo familiar, ¿vale? O sea, el entorno es el que te permite, y tú te ciegas y dices, no sé. O sea, no sé si eso está bien o está mal. ¿Qué tú crees desde tu experiencia, Vane, que le puedas comentar a las personas que o estén viviendo? Porque hay dos posiciones, ¿no? Esta es la posición de ese padre y madre que sienten que, bueno, que cuidan a sus niños, pero en el fondo pueden estar viviendo esto y el niño se sienta en confianza. ¿Qué le podrías decir a esos padres? Tienen que mejorar la comunicación. Es como la base de que ese niño se pueda abrir y en tal caso de que le esté sucediendo o no, porque también puede ser que le esté sucediendo a alguien cercano y tu niño sepa. Entonces es como que es la confianza y el hablar de todos los temas como si fuesen temas normales, porque lo son,
creo que es la base. O sea, hablar con tu niño, explicarle que así como hay cosas buenas del sexo, hay cosas malas, como por ejemplo, si eres un niño de 6, no puedes permitir que un hombre de 40 te toque. O sea, es ser muy claros con la comunicación, porque son cosas que pasan hasta en las mejores familias. Yo tuve la oportunidad de conocer a Patricio. Patricio es un sexólogo que está en Argentina y él tiene varios videos que nos van a hacer un poco reflexionar o darnos algunas directrices, porque yo sé que no es fácil, gente. Yo sé que nadie nace con un manual diciendo como que, bueno, voy a ser padre y esto es todo lo que tengo que enfrentarme o la manera que lo tengo que hacer. Y él nos dijo varias cosas que son interesantes y que pueden oír en este momento. Lo primero que tenemos que hacer cuando sospechamos que nuestros hijos o nuestras hijas están siendo abusados es pedir ayuda profesional para ver cómo nos manejamos, porque muchas veces no tenemos esas herramientas. Ahora, si nuestro hijo o nuestra hija nos cuenta algo que nosotros consideramos que puede ser una situación de abuso, además de pedir ayuda e informarnos, tenemos que separar a nuestros hijos o nuestras hijas del abusador o la abusadora. Y después pedir ayuda y hacer la denuncia. Es fundamental hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque de esa manera estás ayudando a que otros niños o otras niñas no pasen por la misma situación. Lo más habitual no es que tu hijo o tu hija venga y te diga, papá, mamá, estoy siendo abusado o abusada. La realidad es que no, y cuanto más chicos es más difícil que aparezca esta situación. Entonces lo que aparecen son síntomas, o a veces sí te puede contar algo sin saber del todo si está bien o está mal, o con miedo, o con vergüenza, o con miedo a que te enojes habitualmente. Entonces tenemos que estar muy abiertos y muy receptivos a esos mensajes que nuestros hijos nos transmiten para poder dar una respuesta contenedora. Y es fundamental entender que los niños y las niñas no mienten en estas situaciones. Cuando un chico o una chica te cuenta alguna situación de esta, es porque algo de eso está sucediendo. Tenerlo en cuenta, porque es muy importante creerles. Porque cuando lo dejas de creer, dejan de confiar. Y si no pueden confiar en vos, ¿en quién van a confiar? La herramienta más poderosa para prevenir el abuso sexual infantil es la educación sexual. Pero no solo la educación sexual que nuestros hijos y nuestras hijas tienen que recibir en sus escuelas. Lo más importante es la educación sexual que reciben en sus casas. Por eso tenemos que ir a buscar información y nosotros tener herramientas para transmitirla a nuestros hijos y que estén preparados para prevenir estas situaciones. Por ejemplo, cuando le enseñamos a nuestros hijos a limpiarse los genitales, también tenemos que enseñarles que solo nosotros podemos ayudarlos, que ninguna otra persona puede tocarlos o tocarlas, y que apenas puedan, tienen que aprender a limpiarse solos y que son los únicos que pueden hacerlo. Como esto hay muchos ejemplos que a lo largo del desarrollo de este niño o esta niña nosotros podemos ir dándoles herramientas para poder manejar estas situaciones que muchas veces se naturalizan, porque el nene o la nena no sabe si no se lo explicamos qué está bien y qué está mal. Entonces tenemos que dejarle muy claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es fundamental que tengamos una buena comunicación con nuestros hijos y nuestras hijas, que podamos hablar de estos temas y de muchos temas más, que tengan confianza en nosotros y que cuando nos dicen algo, le creamos. Eso es clave, porque si te dice algo y no le crees, después no te va a decir nada más. ¿Y en quién va a confiar nuestros hijos si no es en nosotros? Si no pueden confiar en nosotros, están en una situación en la que no tienen salida, porque están ellos, el abusador o la abusadora, y nosotros, que somos los y las que los podemos sacar de ahí. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos. Tenemos que estar muy atentos a los cambios de conductas de nuestros hijos, a esas cosas extrañas que de golpe aparecen, que el problema es que muchos de los síntomas del abuso sexual también son síntomas de otras situaciones traumáticas. Entonces a veces se confunden, pero tenemos que estar atentos, tenemos que escuchar qué les pasa a nuestros hijos, si de golpe están tristes, están depresivos, si tienen ataques de ira, y sobre todo si son chiquitos, si aparecen conductas que no son apropiadas para su edad. Por ejemplo, si un nene dibuja a un varón con un pene erecto, ¿de dónde saca esa información? Porque evidentemente vio algo que no necesariamente es una situación de abuso, pero probablemente pueda llegar a serlo. Entonces, la clave es la comunicación y estar atentos y atentas a lo que nuestros hijos nos muestran. La situación de abuso es un hecho traumático que obviamente deja una huella en la persona que lo sufre. Pero no en todas las personas es igual, no todas las personas lo procesan de la misma manera y no en todas las personas tienen las mismas consecuencias. Hay personas que sin hacer terapia pueden procesar y elaborar esta situación y otras, la mayoría, que necesitan un acompañamiento terapéutico que les favorezca la elaboración
de esta situación. Y lo más importante que tienen que trabajar es entender que fueron o que son víctimas, que no tienen nada que confesar, porque lo que se confiesa son los pecados. Y acá la persona abusada es claramente una víctima del abusador o de la abusadora. Ok, Vani, ahora desde tu experiencia, ¿me puedes comentar más o menos, o sea, qué crees que puedas... Bueno, es que es difícil, las cosas han cambiado, las cosas van cambiando diariamente, todo va muy rápido. Esas personas que en algún momento se sintieron abusadas, porque yo creo que un niño ya es muy difícil decirle, esto está bien, esto está mal. Ya lo vimos con Patricia nos explica que hay que darle ciertas directrices y para que sepan dónde está bien y dónde está mal. Pero hay personas que quizás vivieron una experiencia como la tuya. ¿Qué te hace ser tan fuerte, Vane? ¿Qué tú sientes que te hace fortaleza como para pararte frente a esta cámara, enfrentar la situación, sentir que tú ahorita puedes tener relaciones sexuales de una manera más, o sea, más como quizás la gente lo puede imaginar? ¿Qué le dirías a esa persona que quizás vive una experiencia parecida a la tuya, pero quizás no tiene el apoyo ahorita? ¿A dónde puede recurrir? O sea, no sé qué tanta información puedo manejar respecto al caso. Bueno, cuando yo tomé la decisión de hablarlo era porque de verdad es un tema que te agobia y no es sano vivir así. Entonces es tomar la decisión de vas a estar feliz por ti y para ti y necesitas hablarlo. Cuando uno lo habla, uno comienza a aceptarlo, comienza a soltarlo, comienza a escuchar también, preferiblemente de una persona que sea experta en el tema. No te busques a una persona que no sepa qué decirte porque te vas a sentir peor. Entonces busca un psicólogo, un terapeuta o una persona mayor a la que le tengas mucha confianza. Eso también es muy bueno. Y que tú le puedas contar el tema y que esa persona te diga, bueno, mira, yo conozco una persona que te puede ayudar y puede hablar contigo y es de mi entera confianza. O sea, siempre buscar aliados, pero que de verdad sepamos que van a ser un apoyo y no algo que nos vaya a restar energías y ganas de quererlo aceptar, porque es un proceso difícil. Yo creo que eso es importante. Patricio también nos lo decía, que lo primero cuando alguien o una persona nos confiesa que esto ocurrió, lo importante es buscar personas para que nos ayuden. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros quizás no sabemos, no vamos a saber cómo manejarlo. Desde la posición de la que tú estés, cualquier posición que sea, desde un familiar, desde una amistad, desde lo que sea, cual sea tu posición, hay que buscar a alguien que sepa cómo se pueden manejar esas situaciones. ¿Has ido a terapia, Vale? Sí, fui una vez y la verdad me fue muy muy bien, pero luego de esa vez no conseguí otro psicólogo con el que me sintiera muy cómoda para hablar ese tema. Pero sí estoy consciente que tengo que seguir yendo porque es un tema que cuesta mucho sanar y es un tema que cuesta mucho superar, más que todo en el tema del sexo. Ajá, ¿cómo sientes tú que eso tiene como una influencia? Obviamente la tiene, obviamente la tiene la influencia en el tema sexual. ¿De qué manera ha cambiado? A mí, por ejemplo, antes no me gustaba que me hicieran sexo oral, porque yo de ninguna manera lubricaba. O sea, me tocaban y yo nada, no sentía nada, no, eso no me hacía ni cosquillas, absolutamente nada. Y no me gustaba tampoco hacerlo. Okay. Yo con el sexo oral o con el trabajo previo era muy muy básica, no me gustaba y por eso tenía problemas con mis parejas, porque siempre es bueno el trabajo previo. Ya con el tiempo, cuando comencé a aceptarlo, que comencé a ir a terapia, que me comencé como a amigar con mi sexualidad, fue que dije, bueno, nada, o sea, tengo que disfrutarlo porque es bueno, es sabroso, es delicioso. Pero yo te digo algo, Vane, y creo que también es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto como sociedad latina, sobre todo porque quizás una sociedad europea pueda estar un poco más adelantada en este caso. Ese trabajo previo también es sexo, ¿no? O sea, es sexo porque cuando estamos hablando aquí de abuso sexual, no hubo penetración, pero hubo sexo. O sea, quiero que lo entiendan y que lo tengamos claro, porque a veces nos quieren pintar que solamente el sexo es la penetración y que el sexo se acaba cuando el hombre acaba. Y eso tiene que cambiar, eso tiene que ser erradicado para entender que cualquier acto sexual tiene que ser considerado sexo. Sí. Entonces es difícil, de verdad, cuando tú dices, bueno, lo que he tenido es esto, y quizás el preámbulo a mi vida sexual activa ha sido obligado, porque yo creo que ahí es donde entramos como en ese debate de que ahora cómo son tus relaciones o de qué manera tú te conectas con una persona. Ahora yo no soy muy fan del sexo casual por lo mismo, porque como tengo tantos protocolos para dejarme llevar, es como complicado. Sí, cuando estoy en ese momento trato de ayudarme y no ser como ponerle tantas barreras. Ya por lo menos sé que tengo que tener un lubricante y que cuando ya yo sienta que eso está húmedo, solo se va a dejar llevar. Pero la mente juega un papel muy importante, Vane. O sea,
Y ha sido difícil para ti llevar la mente como a ese punto en donde, ok, estoy aquí disfrutando, no estoy obligada, me gusta la persona. Ha sido complicado. Lo llevas con ese proceso, o sea, dices como, en tu mente va, porque yo digo, quizás para mí es natural ver a alguien, me gusta y tal, quiero tenerte ya. Pero quizás para ti sea como que explicarle a tu mente todos esos procesos. Tienes que dejarte llevar porque tú tienes que disfrutar del sexo, esto está bien, es una persona que también quiere disfrutarlo. O sea, yo tengo que hablarme mentalmente y dejarme llevar un poco, o sea, sí, igual cuando estoy a solas. Yo antes no me tocaba nada, o sea, era una cosa que yo no sabía lo que era darme placer a mí misma. Y es un error. Ahora es como que, bueno, vamos a conocerte, tienes que saber qué te gusta, qué no te gusta, porque va a llegar una pareja que quizás te va a preguntar qué te gusta y tú vas a quedar así. No sé porque no me toco. ¿Qué es eso? ¿Y sientes que de alguna forma tus experiencias anteriores te han cohibido o sientes que, bueno, de cierta forma decidiste bloquearlas? ¿Cómo es tu proceso ahora? O sea, dices, lamento que esto me haya pasado porque no me dejó disfrutar esto, o dices, no, pude bloquearlos en el momento que era. Ahora lo uso a mi favor, o sea, le doy la vuelta, es como si pude superar esto, cualquier cosa es algo mínimo. Lo que sea. Sí. Bueno, Vane, de verdad, para mí es un placer haberte tenido acá. Yo de verdad siento que estos temas, o sea, yo soy, a mí me cuesta un poco liberarme, ponerme de este lado, porque casi siempre soy soy yo la que cuenta cosas, ¿no? Que le pasan y tal. Entonces, a veces estar de este lado es, bueno, Jay, concéntrate, vamos a preguntarle, vamos a tratar de que este video haya sido netamente informativo, sí. ¿Sabes? Que la experiencia, porque para mí es mejor aprender de las experiencias que aprender de una regla o de una norma que hay que seguir. Así que te felicito, eres una mujer increíblemente valiente. Gracias. Te veo como muy enfocada. Yo tengo la oportunidad de conocer a Vane, de conocerla de un grupo, bueno, de todos que ustedes han conocido, del fucking team. Y digo, o sea, me gusta ver la manera en la que estás enfrentando las cosas o cómo las enfrentas. La primera vez que yo vi a Vane y que me habló del tema, era como que en serio lo tomas tan normal. No sé quizás cómo me hubiese pasado a mí, pero te felicito, Vane, vuelvo a abrazarte. Cuentas conmigo para lo que necesites siempre, de este público que también te adoró desde el primer momento que pudiste hablarlo de una manera tan abierta, tan espontánea. Y bueno, aquí estamos todos para aprender, porque es necesario que entiendas, gente, sobre todo los que están detrás de esa pantalla, no son culpables de lo que les pueda ocasionar. O sea, hay una persona que sí tiene esa mente malvada que te usó de alguna forma y tú no tienes esa, tú tienes que cargar con esa responsabilidad. Que es importante el tema de ir a terapia. Que es importante el tema de que tengamos a alguien de confianza con quien hablar y que nosotros como padres establezcamos una relación de fidelidad con nuestros hijos que vaya más allá del deber ser, porque yo creo que eso ha cambiado. También es importante. Denunciar es súper importante. ¿Alguna vez denunciaste a alguna de las personas no, que...? Estuve a punto de denunciar a mi papá, pero no pude. En ese momento era, no sé, mi mente era de una niña y sentía que no, que iba a dejar a mi hermanita sin su papá. Se me pasaron muchas cosas en la cabeza y era como que no puedo. Pero si tuviese la oportunidad de denunciar en este momento a cualquiera de las personas que me abusaron, lo haría. Yo creo que es demasiado importante, porque la gente necesita saber que si hay una causa y un efecto, pero ese efecto no va a ocurrir si tú no denuncias. O sea, tenemos que dejar el miedo, y como mujeres estamos muy vulneradas. Las situaciones de abuso casi siempre son de hombres, hacia niños o niñas, pero casi siempre es de hombres. Entonces tenemos que tener muy claro y tratar entre todos de frenar esto. Y cada vez que damos una situación más o menos cercana o de alguien, pariente, lo que sea, tratar de entenderlo sin atacar, sin humillar y de cierta forma no diciendo como que seguro tenías una panty muy bien, porque no va de eso. El abusador es abusador y tiene que ser condenado por eso. Sí. Es así. Bueno, mi Vane, muchas gracias por haber compartido este programa conmigo. Espero que ustedes se lo hayan disfrutado de esta experiencia. No digo a nivel de disfrute, sino que hayan vivido esta experiencia como la viví yo. No sabía totalmente cómo habían pasado las cosas, pero ahorita me entero. Y bueno, nada, recuerda que tienes que suscribirte, darle like, comentar a esa campanita que nos ayuda un montón. Y bueno, aquí estamos. Hagan sus preguntas, seguro llegaron hasta el final de este video porque estuvo súper interesante. Y bueno, aquí estamos para trabajar para ustedes. Un beso grande y gracias, Vane. Gracias a ti. Sí.
Bueno, los saludos de este video va primero para Vanessa Gallegos. Un besito y te voy a tomar la palabra, voy a alzar más mi voz para ayudarlas a todas porque sé que hace falta. Es necesario y para eso vamos a trabajar. Bueno, este es un saludo para Ana PG. Dice que eres muy valiente, yo también lo pienso y lo reafirmo. Muchísimas gracias. Un besito, hermosa. De verdad que linda. Bueno, Valentina Alvarado, este saludo va para ti. Quiero que sepas que no estás sola. No estás sola y lo que queda es superarlo, enfrentarlo y seguir adelante. Estoy segura que eres tremenda mujer y que vas a lograr superar eso. Es así, porque podemos, carajo, Claro que podemos. sí.